Vamos a hablar con Gustavo Segre, que está en Brasil. Nos va a contar qué es lo que está pasando justamente, ¿no?, con el crecimiento de contagios de la variante Omicron en esta zona del planeta y cómo están las relaciones con Argentina. Hola Gustavo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo. Feliz año para vos, feliz año para todos. Bueno, todavía no se observa crecimiento en la cantidad de contagios en Brasil. Esto está llamando la atención porque cuando uno compara la proporción poblacional entre Argentina y Brasil, podríamos simular una multiplicación por 5 para hacer un cálculo fácil. Si Argentina tiene 40.000 contagios, por ejemplo, sería natural que Brasil tuviera 200.000. Y esto no se observa en la realidad. Brasil está con menos de 10.000 contagios por día, ¿Por qué? lo cual es una cifra muy baja. No se sabe decir y no calculamos que sea por una cuestión de falta de contagios, sino probablemente de falta de testeos. La variante Omicron está creciendo bastante, se observa con absoluta claridad falta de síntomas por parte de quienes contraen esta variante, no hay un aumento en la cantidad de internaciones, mucho menos en la cantidad de fallecidos. Lo que sí se verificó, por ejemplo, en la temporada de cruceros, una cantidad enorme de contagios, todos asintomáticos, que corren en riesgo, colocan en riesgo la continuidad de esta temporada porque la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria recomendó la suspensión de estos cruceros hasta que se verifiquen mejor los protocolos. Contanos cómo está Bolsonaro, que fue internado después de aquella operación que tuvo abdominal, fue internado nuevamente. Sí, él tuvo problemas de dolores abdominales luego del almuerzo de ayer, recordando que Bolsonaro estaba de vacaciones en Santa Catarina. Su médico personal, el doctor Macedo, recomendó la transferencia del presidente Bolsonaro a San Pablo, donde está, que se encuentra en observación en el hospital Nova Luz, que busca en definitiva resolver si se trata de un problema de alimento con baja masticación o se trata de una secuela de aquella cuchillada que Bolsonaro padeció en la época de la campaña, el 6 de septiembre del año 2018. Que requirió una intervención quirúrgica, recordemos, nada sencillo, porque sí, fue un puntazo mientras estaba en Anda, ¿no?, en plena campaña. Exacto. Que recibió de un manifestante. Fueron 4. ¿Cómo está la salud de él? 4 cirugías en total. 4 sí. cirugías en total. ¿Cómo está la salud de él? ¿Está fuera de peligro? Está bien, no tiene ninguna gravedad en este momento, está lúcido, publicó en sus redes sociales una foto en la cama con una sonda, no puede alimentarse por vía oral, lo está haciendo precisamente por sonda y luego de la tomografía se verificará junto con otros exámenes si procede a la realización de la cirugía. Su médico, que estaba en vacaciones en Bahamas, está ya llegando o embarcado ya para venir a Brasil, y se especula que así que llegue podrá determinar si se procede o no a esta cirugía. Él está bien. Gustavo, está bien. Te habla Clara Mariño. ¿Cómo estás? Sí, Clara, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y cómo están las encuestas, Bolsonaro, hoy? Las encuestas le dan mal, Clara, Ajá, pero no les importa. La verdad que Bolsonaro no está pendiente de la encuesta. Cualquier presidente sabe que si vos mirás la encuesta es porque hiciste algo populista, ¿no? Y ahí te va a ir mejor en la encuesta. Falta mucho todavía para las elecciones. Queda muy claro que va a ser nuevamente una polarización entre la izquierda y la derecha. Bolsonaro será candidato, muy probablemente llegue a la segunda vuelta y la duda es si el ex juez y ex ministro Sergio Moro va a su candidatura. Hay varias informaciones que mencionan que si él no llega a un 15% de la preferencia electoral, va a candidatarse a Senado y no a la presidencia. Claro. En este momento está un 9%, Bolsonaro con 28% de las intenciones de voto y Lula un poco más arriba, pero aún no confirmó oficialmente que será efectivamente candidato. ¿Puede haber alguna novedad judicial sobre Lula? Recordemos que su defensa hizo un planteo por la actuación de un tribunal no competente en varias de sus causas y quedó eso stand-by. Sí. ¿Puede haber alguna novedad? Porque esto puede ser fundamental de cara a la campaña. Y te hago dos en una. ¿Y Bolsonaro se va a vacunar o no? Solo Bolsonaro sabe. Yo te diría que no. Inclusive ya afirmó que su hija tiene 11 años, tampoco será vacunada. Brasil empieza a vacunar a menores de 5 a 11 años a partir de la segunda quincena de enero y Bolsonaro dijo que su hija no se va a vacunar. Pero respondiendo a la pregunta de Lula, mira, la Corte ha cambiado tanta interpretación judicial para ayudarlo a Lula que ya no precisa más nada.
Han liberado 4.815 presos en la época que lo liberan a Lula, solamente para que Lula salga de la cárcel. Así que no, y esto cambia inclusive el por qué Lula querría ser candidato, ¿no? Porque a diferencia de la expresidente Cristina, el objetivo era inocentar a sus causas. Claro. En el caso de Lula, la Corte le ha hecho todos los favores juntos, no necesita más favores. El Lavallato entonces se desintegra y habla del lawfare también. Lula, de algún modo, cuando estuvo aquí presente en el palco, dejó trascender que ellos sufrieron persecución judicial, como pasó con Correa en Ecuador, condenado y exiliado a raíz de que lo van a meter preso si vuelve a su país. Sí. Bueno, como pasa con el kirchnerismo entre nosotros. ¿Habla del lawfare, Lula? Sí, es el habitual y acostumbrado discurso de la izquierda, ¿no? Pero te doy un ejemplo que él va por sí solo. Lula defendió judicialmente que el departamento, el tríplex de Guarujá, no era de él. A partir del momento que se cancelaron las causas y se determinó que la jurisdicción estaba equivocada, después de 6 años y 3 instancias, donde le dicen, no, nos equivocamos, no era Curitiba, era Brasilia. Bueno, hoy Lula está pidiendo que le devuelvan el dinero del departamento que teóricamente nunca era de él, nunca fue de él. Gustavo, te hago una pregunta. Acá se está hablando mucho del futuro de Scioli desde el punto de vista de su futuro en el gobierno en los próximos 2 años. ¿Qué tipo de embajador fue Scioli? ¿Fue un buen embajador, mal embajador? No, está siendo un muy buen embajador. Está siendo un muy buen embajador. Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron en el año 2021, en realidad es noviembre de 2020, noviembre de 2021, el 71.8% según la Fundación Getúlio Vargas, y fue el país en el mundo que más creció. Esto se debe a acciones que ha tomado la embajada, los consulados argentinos también, obviamente los empresarios argentinos peleando la competitividad, pero la ha remado en dulce de leche, porque vos fijate que Bolsonaro por un lado tenía buena relación con él como embajador y Alberto Fernández lo invitaba a Lula da Silva al Día de la Democracia. Por otro lado ha conseguido 2 hechos muy importantes que en los últimos 20 años no se conseguían, que es la liberación de la exportación de langostinos argentinos, que estaba parado, y por el otro lado, el retiro de una barrera no tarifaria de la exportación de uvas de la región de San Juan y Mendoza. Le reconocemos a Scioli muy criticado aquí, además judicialmente investigado. El ex gobernador ha tenido éxito según tu visión. Ezequiel Spillman tiene una pregunta, por favor, Gustavo. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo andas, querido? Hola, muy bien, feliz año. Muy bien, feliz año. ¿Sabes algo del viaje, o sea, las consecuencias en realidad de un viaje que tuvo el año pasado Axel Kicillof allí en busca de inversiones para el tema de la provincia de Buenos Aires? ¿Hubo alguna repercusión, algún movimiento con respecto a la provincia de Buenos Aires? No, fue más político que otra cosa, Ezequiel, porque el hecho de venir, reunirse con algunos de los empresarios de Argentina y Brasil, que no dependen de la política de la provincia de Buenos Aires en sí, te diría que tenía un efecto más político que práctico. De cualquier manera, la primera viaje que hacía el gobernador como gobernador, la intención era reunirse con el gobernador Doria, que no estaba en ese momento en San Pablo, y la intención de reunirse con el presidente de la FIEP, que tampoco estaba en ese momento en San Pablo, con lo cual fue un viaje de interés político, poco práctico, pero sobre todo por esta cuestión. No depende de políticas de la provincia de Buenos Aires que un exportador brasileño quiera ir o invertir en Argentina. Gustavo, a ver, también es una opinión, en este caso de parte tuya, que conoces tanto Brasil. ¿Puede ser que la mala gestión de Bolsonaro en términos de la política, sobre todo en materia de desocupación, genere el resurgimiento de Lula o es una mirada demasiado arbitraria? No, sabes que yo no lo veo de esa manera, Hugo, y te doy datos. Brasil creó en el año 2021 3.200.000 puestos de trabajo en el saldo entre lo que se despide de gente y lo que se contrata gente. ¿Pero la inflación? La inflación cercana al 10%, que para Brasil es muy alta, pero ha conseguido algo que hacía 7 años no se conseguía, que es superávit fiscal. Brasil va a terminar el año 2021, porque las cuentas todavía no han sido concluidas, con un superávit fiscal consolidado del gobierno nacional, municipios, provincias y empresas de 11.000 millones de dólares, contra un déficit en el mismo periodo del año pasado de 117.000 millones de dólares. Yo te diría que el crecimiento de este año que comienza va a ser bajo,
del 2021 aproximadamente el 4,5%, que es mayor a la pérdida que se sufrió en el 2020. Con lo cual, en la cuestión económica yo te diría que cuando uno analiza todos los números de la macroeconomía, la economía brasileña está muy bien en relación a lo que ha conseguido Bolsonaro. Gracias, Gustavo, por este contacto. Volvemos con vos en cualquier momento. Un abrazo grande. Hasta luego.